Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Bendiciones. Muy buenas tardes, el Señor los bendiga grandemente. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga a todos, que tengan linda tarde. Los esperamos, que ustedes se puedan conectar. Si estamos por la página, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo a los hermanos que se comiencen a conectar en este día, este ministerio Agua de Vida a las Naciones, transmitiendo este día de maná, una palabra para nuestra edificación, para la edificación del cuerpo, que realmente pueda alimentar nuestra fe en estos tiempos, ¿no? Tiempos de pruebas, tiempos de aflicciones sobre el mundo entero y sobre la iglesia también, ¿eh? Nosotros no nos salvamos, ¿eh? También estamos siendo tratados por el Señor cada día y bueno, a confiar en el Señor, poniendo nuestra fe en Él, sabiendo de que todo lo que está ocurriendo, Dios lo torna en bendición. Así que bueno, bendiciones hermano Tito, el Señor le bendiga. Espero que esté usted bien, bendiciones Amén, para amén. toda la Dios los bendiga familia. grandemente. Vamos a esperar que los hermanos se Mientras yo conecten. estoy compartiendo el enlace. Vamos a compartir los links en los grupos del seminario, los contactos. Así que bueno, ahí usted comienza a compartir también este maná. Vamos a compartir una palabra para bueno, situarnos en este tiempo que estamos viviendo. Así que bueno, vamos a esperar, vamos a hacerle el aguante a todos los hermanos ahí, ya que hemos irrumpido en sus hogares, en sus actividades diarias, y muchos hermanos un día de semana, y los hermanos, muchos están trabajando, recién llegan a su casa, recién llegan a su hogar, así que bueno, vamos a esperarlos para que se empiecen a conectar. Así que bueno, es una bendición siempre estar conectados y poder compartir con ustedes, como cuerpo de Cristo, como iglesia, una palabra que siempre viene bien, una palabra de vida, una palabra de fe, de esperanza. Hermana Susana, Dios te bendiga, hermana, espero que estés mejor, gloria a Dios. Así que bueno, hoy hemos salido un poquito a pasear, a ver al nieto, bueno, digamos, a ponernos chochos con el nieto. Yo fui, él no fue, pero bueno, fui con mi hijo a ver a nuestro nieto, así que una tarde hermosa, paseamos un poquito por la costa también, tomando aire, y bueno, muchísima gente en Mar del Plata, llena la costa, un auto al lado del otro, así que no me quiero imaginar cómo va a ser en el verano. Están subiendo la fase porque se viene la temporada. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, nos cuide realmente en esta temporada, hermano. La verdad que el Señor nos ampare, ¿no? Porque va a venir mucha gente a Mar del Plata, y si bien dice que va a haber controles, pero bueno, no creo que los controlen en la ruta para ver cómo está cada persona que viene a Mar del Plata, ¿no? Así que bueno, no sé qué va a pasar. Pero bueno, nosotros tenemos que confiar, estamos cuidados bajo la protección del Señor. Él cuida a sus hijos, cuida a su iglesia, cuida a su pueblo. Así que bueno, tendremos que seguir confiando y esperando que bueno, dentro de todo sea una buena temporada para muchos que necesitan trabajar y reactivar, ¿no?, la economía. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, esperemos de que se pueda reactivar todo y que bueno, de a poquito podamos ir volviendo Amén. a la nueva normalidad, porque no va a ser como antes hasta que salga por lo menos las vacunas y las vacunas sean probadas. Amén. Tendremos que seguir cuidándonos y cuidando a los demás, así que bueno, realmente esperemos de que que podamos compartir más, que en algún momento podamos encontrarnos. En algún momento eso va a suceder, pero uno tiene que estar en este momento cuidándose. Por ahora nos tenemos que cuidar, sabiendo de que Dios nos guarda, sabiendo que Dios nos guarda, pero nosotros también tenemos que cuidarnos. No sabía nada que tenía un esguince, Juan. No sé. No me contó a mí el pastor Mesia que está con un esguince. No sabía, hermana, la verdad que ni idea. Ahora vamos a esperar que se conecte la familia Mesia para preguntar. Así que bueno, esperemos que esté mejor. Si se torció el tobillo, que esté mejor, el pastor. Así que bueno, Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos a esperar un poquito más. Amén. Hoy hemos cambiado la música de fondo. Tenemos un poquito, cambiamos, un compilado un poquito más completo. La escucha de fondo, ahí está
una hermosa alabanza. Amén, Norma. Dios te bendiga, Norma. ¿Cómo estás? Bendiciones para toda la familia ahí, conectados, en línea. Usted comparta este maná a sus contactos, sus amistades, sus hermanos de la fe. Siempre es bueno escuchar la palabra de Dios. Realmente necesitamos oír palabra de Dios. Necesitamos que nuestra fe siga creciendo, que siga aumentando la fe realmente, porque esto es como un granito de mostaza, ¿no? La semillita del grano de mostaza es tan pequeñita, que el Señor solamente nos pide que sea como el grano de mostaza, pero bueno, nosotros podemos aumentar nuestra fe. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Realmente buscando de Dios cada día, teniendo tiempo a solas con Él. Es muy importante también tomarse un tiempo a solas con Dios, porque a veces uno está tan ocupado con diferentes cosas, a veces está la familia, la casa, entonces no hay un tiempo para retirarse a la habitación y poder tener una comunión íntima con el Señor. Nosotros en lo privado, en lo íntimo, ¿no? Cerrar la puerta de nuestra habitación y bueno, especialmente si usted no vive solo, ¿no? Si vive solo por ahí es más fácil. Y tomarnos un tiempo, ¿no? Apagar todo, apagar la tele, apagar el celular y solamente entre vos y el Señor, ahí con la Biblia, leyendo, alimentándose, con la palabra de Dios por escrito, pero también hablando con el Señor, y a veces también estando en silencio, porque a veces decimos, bueno, pero ¿qué digo cuando estoy ahí? A veces no es que tenemos que hablar y hablar y hablar. A veces hablamos y hablamos tanto que Dios es como que está de brazos cruzados. Usted imagínenselo al Señor allá arriba en el cielo. Está con los brazos ahí esperando a ver cuándo va a terminar mi hija, a ver si le puedo hablar, si le puedo decir algo. Y es muy respetuoso y muy caballero. Entonces nunca te va a interrumpir. Va a esperar que vos le termines de contar, termines de orar. Y ahí Él te va a hablar. Y a veces necesitamos estar en silencio, hermano. Necesitamos estar en silencio para poder escuchar su voz. No es que tiene que suceder algo sobrenatural en tu habitación. Hay gente que dice, ¿pero qué? ¿Va a aparecer la luz? Ojalá que usted pueda tener una experiencia así, ¿no? Algo sobrenatural. Sino que muchas veces no es lo que vamos a escuchar, sino es ser obedientes y escuchar, tratar de discernir la voz de Dios, y que Dios nos habla a través de la palabra, nos habla a través de nuestros oídos, nuestro corazón, nos pone confirmación de una palabra que ya por ahí te dio, y todo lo que sucede en la intimidad de tu habitación, vos con Dios, ¿dónde están los beneficios de todo eso? Cuando salís de tu habitación, cuando vos salís y retomás tu actividad diaria, ahí donde Dios viene con sus bendiciones. Lo que vos lográs en secreto, dice Dios, lo recompensará en público. Así se mueve el Señor. No es que tenemos que esperar que decimos, bueno, entramos en una comunión íntima con el Señor y vamos a ver ángeles, serafines, ojalá lo pudiéramos ver, nuestros ojos se puedan abrir, y en la pared, en vez de ver la pared y la cortina de nuestra habitación, sea una visión celestial. Ojalá, ¿no es cierto? Es nuestro mayor deseo poder tener un encuentro sobrenatural con Dios. Pero tal vez Dios te va a hablar de cualquier manera. Él si necesita hablarte, te va a hablar. Pero nosotros somos los que tenemos que buscarlo primero. Y a veces la gente dice, bueno, pero ya Dios sabe lo que yo pienso, ya Dios sabe lo que yo le voy a pedir. ¿Para qué voy a tomarme una hora mi meditación si ya Dios sabe todo? Pero Dios quiere eso. Dios quiere, porque a veces como el niño con su papá, ¿no? ¿Me querés? Le dice el papá o la mamá al niño, al bebé, y el niño sabe que el papá sabe que lo quiere, pero necesita escucharlo, necesita escuchar de sus labios, decir, sí papá te quiero, sí mamá te amo. Dios necesita escuchar, no porque Él necesite para seguir siendo Dios, porque Dios va a seguir siendo Dios a pesar nuestro, pero Él es un Dios tan amoroso y tan tierno que Él está esperando eso de nosotros, esperando de tener esa relación con nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a entregar esta reunión al Señor, así pasamos a la palabra, así usted puede alimentarse en este día de una buena porción de su palabra. Así que vamos a tener un momento de oración. Si usted tiene pedido de oración, vaya pasándolos ahí
yo los voy a ir anotando, así después al final Amén. oramos por cada una de las peticiones. Sabemos de que Dios está deseoso de que nosotros le pidamos. Dice, aunque Él dice en su palabra que antes de que nosotros digamos una palabra, Él ya sabe qué es lo que le vamos a pedir. Y a veces decimos, ¿por qué entonces tenemos que pedirle? Y es para mantener un diálogo, una relación. Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él y hablemos con Él, como un padre con un hijo, y un hijo con un padre. Así que este es el momento de que usted puede allí cerrar los ojos y entregarle su vida al Señor y entregarle este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Dios mío, Señor, te damos a ti gracias, toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que vamos a tener en tu presencia. Señor, nos presentamos delante de ti primeramente, te pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de corazón, Dios mío, y te rogamos, Señor, que nos limpies, Dios mío. Oh, Señor, te rogamos, Señor, que perdones cada uno de nuestros pecados y podamos tener de nuevo la comunión contigo. Señor, podemos entrar libremente delante de tu presencia a través de Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús nos consagramos a ti, Señor. Consagramos nuestra familia a ti, consagramos nuestra casa, nuestro trabajo, todo, Dios mío. Señor, toma el control de todo en nuestro hogar. Señor, toma el control de nuestra salud. Toma el control, Señor, de nuestras finanzas. Toma el control de nuestra familia, Señor, de cada uno de ellos. Ahora, Dios, te rogamos, Señor, de que nos bendiga. Señor, bendícenos en este día. Bendice a mis hermanos en este día. Bendice a cada uno de ellos. Señor, escucha las oraciones de cada uno de ellos, Señor, y contéstale, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, y que realmente ellos puedan ver de que tú eres un Dios amoroso y un Dios bueno, Señor, de que tú nunca te has olvidado de tus hijos, Señor, que muchas veces parecemos, Señor, de que estás lejos, Señor, y no es porque tú te has ido, sino es porque nosotros nos hemos alejado. Por eso, Señor, queremos reconciliarnos contigo y volver, Señor, a tu seno, Dios mío, volver a tus brazos, Señor, y poder, Señor, sentir ese amor fraternal, Señor, que tú tienes con cada uno de tus hijos. Señor, rogamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos acompañe en esta tarde. Espíritu Santo, toma el control de todas las cosas que vamos a decir. Bendice especialmente la vida de mi esposa, que estará trayendo, llevando adelante esta palabra. Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, que pueda transmitir lo que ha nacido en tu corazón en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús nos sometemos a ti, resistimos al diablo, lo echamos fuera. En el nombre de Jesús le prohibimos ahora que venga en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, de nuestra casa. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, le decimos que está vencido y que solamente Cristo reina en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hola, hermana Graciela, hermana Susana María Servidio. Gracias por los alimentos, hermana, para los hermanos. Renuevo Amanecer, la hermana Claudia y sus hijos. Recuerde, cuando terminemos el maná, conectarse con la hermana Claudia en su programa de radio para compartir. Hermana Graciela Pelerino, Señor te bendiga, hermana. Bueno, todos los, María Fernanda Martinelli, la hermana de allí de Santa Clara, Dios te bendiga, hermana, gracias por conectarte también. Bueno, tía Berta también está conectada. Berta querida, te extrañamos, te amamos y te bendecimos. Bueno, todos los hermanos que se van conectando, gloria a Dios, que se pueden conectar. Hermana Florcita, vos y toda tu familia, tu mamá, tus hermanas, el Señor las bendiga. Gloria a Dios, sí. Vamos a... Mañana la operan. Ajá. Bueno, vamos a estar orando por tu hija Susi. Sí, va a salir todo bien. Así que bueno, Dios al control ahí, como decíamos en la palabra el día domingo, que Dios es soberano, hermano. Dios es soberano. Esa palabra soberano me hace poner la piel de gallina cuando digo la palabra soberano, porque es tremendo, es maravilloso, ¿no? De saber que tenemos un Dios que es soberano.
que a Él nadie lo creó, Él no fue creado por nadie, que Él siempre fue, ¿no? Y que en Él están escondidas todas las cosas, y que de antes de la fundación del mundo nuestras vidas ya estaban planificadas. Él sabe nuestro principio, nuestro fin, nuestra entrada, nuestra salida. Él sabe cuántos años vamos a vivir, Él sabe todo. Nosotros no podemos saberlo, nosotros no sabemos, pero Dios ya conoce todo, y Dios, como siempre decimos, no es un Dios que cambia sobre la marcha, Nosotros sí. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos va mal algo? Ahí sobre la marcha cambiamos, bueno, ahora voy a hacer esto, me fue mal en esto, ahora voy a intentar aquello. No, Dios ya planificó todo, y su palabra, porque Él tiene que cumplir lo que dice su palabra. Él no puede ir en contra de su palabra, ni en contra de Él mismo. Así que es tremendo de que Dios es soberano, y Él tiene todo el control. Lo que pasa que a nosotros es lo que nos cuesta entender eso, porque ese es un concepto de eternidad que el ser humano no lo tiene. Si bien lo tiene en su corazón, está grabado, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero al pecar el hombre perdió eso, y entonces ahora le cuesta entender de que esta vida, que este envase, este cuerpo, es perecedero y dura poco, pero lo que hay adentro realmente, si nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida está gobernada por Dios, es la esperanza que tenemos en la eternidad de Dios. Así que bueno, tómese esa palabra en este día. Vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, si usted me acompaña. Para los que toman nota, ahí en un cuadernito, si quieren tomar nota. Primera de Crónicas, capítulo 12. Vamos a leer unos textos bíblicos para poder entender un poquito el tiempo que estamos viviendo. Nosotros estuvimos dando un estudio sobre los pactos y las dispensaciones, y esto también tiene que ver con los pactos y las dispensaciones, porque haber aprendido de los pactos nos hace ver en qué momento de la historia estamos viviendo, como también en qué momento está Israel viviendo, en qué momento fue esa palabra, ese pacto condicional, por qué era ese pacto condicional o incondicional, qué dispensación, qué número de dispensación fue en ese momento. Y esta palabra también, digamos que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Dijimos el domingo que Dios era soberano y que Él sabe todas las cosas y Él tiene que cumplir lo que dice la palabra, ¿no? Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que ser sabios y entendedores de los tiempos que estamos viviendo, porque entonces nuestra vida la vamos a poder llevar mejor, ¿no es cierto? Y vamos a tener paz, porque vamos a entender de que Dios está al control de todas las cosas y que no importa lo que el mundo haga, no importa lo que el gobierno haga, lo que el hombre haga, pero ya Dios tiene todo planificado, cuál es el destino de la nación, cómo va a ser nuestra vida, todo. Así que vamos a ir ahí a Primero de Crónicas, capítulo 12, del 38 al 40. Vamos a leer primero, después vamos a leer el otro versículo anterior. Primera de Crónicas, capítulo 12, del 38 al 40, dice así la palabra del Señor: todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isacar y Zabulón y Nestalí, trajeron víveres en asno, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Y vamos a leer un poquito el verso 32, un poquito más arriba, que dice: de los hijos de Isacar era una tribu como la de Benjamín, la de Manasés, la de Nestalí. Dice: de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a explicar un poquito la palabra. Acá está hablando del ejército de David. Usted imagínese, venimos hablando mucho de David todo este tiempo, ¿no? De la cueva de Adulán, de los valientes de David, ¿no? Del rey Saúl. Y bueno, usted vio que siempre el rey Saúl, celoso de David, siempre persiguiéndolo, queriéndolo matar,
usurpando su trono. Bueno, el rey Saúl tenía su propio ejército y David tenía otro ejército, ¿no? Y ahí en ese tiempo era como estaba dividido, ¿no es cierto? En el capítulo 12 dice el ejército de David, todos los que fueron con David y también los que fueron con Saúl, ¿no? Y ahí había, digamos, entre los soldados, no sabían para dónde recostarse, si ir tras Saúl o tras David, ¿no? Pero si iban tras Saúl, sabían que Saúl no estaba haciendo bien las cosas, y entonces les generaba más confianza ir tras David. Así fue que los valientes de David, ¿no? Era un ejército que Dios le había puesto a David, que eran hombres muy preparados, como dijimos las otras veces, que fueron restaurados en la cueva de Adulán, que era tipología de la iglesia. Ahí fueron restaurados un buen grupo de estos hombres, unos 400. Dice que en total, entre todo el ejército que había, entre Saúl y el ejército de Saúl, el ejército de David, eran casi 90.000 hombres, ¿no? Bueno, dice que, bueno, estos hombres eran hombres que tenían muchas características, los que iban al frente, ¿no? Eran hombres que estaban preparados, que eran personas sabias, ¿no es cierto?, que sabían portar armas, ¿no? Y que habían sido preparados para la guerra, ¿no es cierto? Y bueno, se empezaron a recostar para el lado de David, ¿no? Eran hombres de guerra valientes, dice aquí el estudio, diestros con el escudo y el pavés, sus rostros eran como leones ligeros, como leones y ligeros como gacelas, o sea, tenían muchos atributos estos hombres, ¿no es cierto? Pero entre todos esos hombres había 200 que eran especiales, ¿eh? Acá habla, ¿no? Ahora vamos a ver en el verso 32, ¿no? Dice así, dice, de los hijos de Isaacar, estos 200 eran de la tribu de Isaacar. 200 principales eran, dice, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos 200 hombres eran un grupo especial, digamos, ¿no es cierto? Es como si usted, por ejemplo, en el ejército o en la marina o en la época de la guerra, ¿no es cierto?, se preparaban todo este tipo de ejército, ¿no? Y estaban los que iban al frente, estaban los que estaban en la retaguardia, estaban los que estaban en el cuartel de operaciones, mientras que estos iban al frente, había un grupo en el cuartel de operaciones que eran los que se capacitaban al resto, eran los estrategas, digamos, ¿no es cierto? Porque siempre cuando hay un ejército preparado, siempre tiene que haber arriba de ellos otros líderes, digamos, otros generales, que son los que bajaban, ¿no?, las estrategias a este grupo, ¿no? Estos 200 podríamos decir que eran un grupo especial, un batallón especial, ¿no?, que David había preparado ahí, que eran personas que se destacaban, digamos, del resto. El resto eran muy valientes y muy esforzados y muy feroces para la guerra. Pero estos 200 tenían características especiales, ¿eh? Yo creo que en este tiempo el ejército habla, digamos, de la iglesia, del ejército de Dios, que somos todos los que estamos en la iglesia, ¿no? Que Dios tiene un gran ejército en el mundo, ¿verdad? Y a todos los ha comisionado, les ha dado palabra, los ha llamado, pero siempre hay un grupo que no porque sean más que los demás, ¿no es cierto? Porque acá Dios no hace acepción de personas, sino que Dios tiene sabiduría, y es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, que Dios nos tiene que dar sabiduría a nosotros también como iglesia, también para preparar al ejército, para prepararlo, para que los más esforzados, los más valientes, los más destacados puedan estar en el frente de la batalla. Y es lo que Dios hace en este tiempo con la iglesia también, ¿verdad? Dice, hay 3 puntitos que quería remarcar, que dice, ¿qué características tenían estas personas? En primer lugar, como dice el verso 32, dice, eran principales, eran líderes. Esto quiere decir que eran principales, no eran personas sin cargo, eran jefes, digamos, eran líderes, eran cabezas, ¿no es cierto? Dice, entendidos en los tiempos. Por eso el título de esta aplicación se llama Entendidos para este tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo está viviendo la iglesia? ¿Qué tiempo está viviendo el mundo? Estamos viviendo un tiempo, hemos entrado en un tiempo
especial, tanto para la humanidad como para la Iglesia de Jesucristo. Es un tiempo donde nosotros tenemos que tener sabiduría de Dios como iglesia, ¿verdad? Tenemos que ser entendidos en tiempo, es decir, entendidos en los tiempos. ¿A qué se refieren los tiempos? ¿En los tiempos cronos? ¿En los tiempos kairos? ¿En los tiempos naturales? Bueno, estos hombres eran entendidos en todas las materias. Y ser entendido en todas las áreas no quiere decir que eran videntes, ni que eran brujos, ni que eran agoreros. No se trata nada de eso, porque muchos dirán, bueno, estos eran el profeta, estos hombres estaban calificados porque estos iban al frente porque sabían todo. No. Eran entendidos porque eran estrategas. Eran hombres sabios, eran hombres que conocían a Israel, lo conocían al rey Saúl, conocían el ejército del rey Saúl, sabía de qué forma iba a la batalla el rey Saúl, sabía su fortaleza, pero también sus debilidades. A eso se refiere ser personas calificadas. Es lo que Dios quiere también en este tiempo, preparar un ejército de personas, de hermanos, de siervos, entendedores de los tiempos que están viviendo. Darnos cuenta que este no es el mismo tiempo que hace 10 años atrás. No solamente para el mundo, sino para la iglesia. La iglesia ha entrado en un tiempo especial donde ha cambiado mucho todo el panorama, y esta pandemia tiene que ver con todo eso también. Tiene que ver con todo eso porque este mundo ha cambiado. Los gobiernos de este mundo han cambiado las estrategias. Han cambiado las estrategias. Es como que se están preparando para todo esto que se ha venido, y han cambiado las estrategias políticas, las estrategias sociales, las estrategias como salud, en la salud pública. Se ha cambiado todo. Entonces, yo creo que Dios en este tiempo está preparando un ejército especial. Personas, hombres y mujeres, que cuando termine esta pandemia puedan discernir. Y uno de los puntos, el punto número 1, justamente ese, ¿no? El discernir, ¿no? Dice que estos hombres tenían el hábito de discernir todo lo que ocurría en su entorno. O sea que acá habla de discernimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir discernir? Es saber lo bueno y lo malo, es saber los tiempos, si ahora sí o ahora no, es conocer todo. Eso es lo que se refiere a discernir, ¿no? Es discernir cuándo ir al frente, cuándo esperar, cuándo atacar, cuándo esperar. Entonces, como estos hombres eran estrategas, ellos tenían, dice, el hábito de discernir todo lo que había alrededor de ellos. O sea, conocían a su enemigo en primer lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, hermano? La iglesia tiene que conocer a su enemigo. Tiene que saber cómo trabaja Satanás, cómo trabaja sus huestes. Así como hay un ejército que Dios ha preparado, también el enemigo tiene su ejército. Y el ejército de Satanás trabaja sobre el gobierno, trabaja sobre el hombre, sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es justamente Satanás. Él es el que está gobernando este mundo. Porque nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces es necesario poder entender los tiempos que estamos viviendo y poder tener discernimiento. Yo creo que es una de las cosas que la iglesia carece, el discernimiento. Siempre preguntan, ¿no? ¿Cuáles de las cosas de la iglesia tendríamos que cambiar? Yo creo que la iglesia tiene una falla que es la falta de discernimiento de espíritu, ¿no? Es discernir los espíritus que se mueven, descubrirlos, además de discernirlos, descubrirlos y sacarlos, ¿no es cierto? Entonces, un buen ejército preparado para obtener buenas victorias tiene que tener discernimiento. Amén, ¿no, Juan? Amén, es algo de lo que es muy importante en este tiempo. No solamente, porque a veces se cometen errores, ¿no es cierto? Sabemos de que Dios tiene el control, ¿no? Estuvimos hablando que Dios es soberano, pero al ser Dios soberano, Dios sabe todo lo que va a pasar, ¿no es cierto? Él hace, ¿no es cierto?, lo que ya Él ha establecido. Entonces el Hijo de Dios tiene que recurrir a Dios, porque Él es el que tiene el mapa espiritual y el mapa natural de las cosas, del camino, de cómo tenemos que seguir, cómo tenemos que movernos. Y ser entendido en los tiempos no solamente implica
en conocer las cosas espirituales. Acuérdense ustedes lo que le pasó a Daniel y a sus amigos. Él era entendido en los tiempos, él supo discernir e interpretar los sueños del faraón, y todo eso sirvió ¿para qué? Para las cosas naturales. O sea que Dios le puede traer revelación a usted de los tiempos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, ¿no? Nada fuera de lo que está escrito, pero Dios le puede avisar a usted. Entonces usted ya está avisado de lo que va a suceder porque Dios se lo ha revelado. Entonces uno tiene que estar empapado de todas las cosas. No solamente porque uno dice, no, a mí no me interesa nada lo que pasa en el mundo. Mire, a usted le tiene que interesar, y mucho más, lo que sucede con Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el termómetro de la iglesia, ¿sabía usted? El termómetro de la iglesia es la nación de Israel. Y nosotros tenemos que estar muy atentos. ¿Qué es lo que sucede con Israel? ¿Qué es lo que sucede con los gobiernos que apoyan a cómo hacer? Si llegara a ser electo realmente después de este paso que tiene sobre, creo que es sobre la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que es las elecciones, si realmente se la dan a este señor Biden o sigue el señor Trump, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que ver por qué. Porque Trump apoya a Israel, pero Biden no. Biden no apoya en su totalidad, nunca estuvo a favor de apoyar a Israel. Entonces los tiempos pueden cambiar. Entonces usted tiene que estar atento a esas cosas, los cambios que se dan en el mundo. ¿Para qué? Para que usted sepa cómo tiene que actuar y cómo tiene que moverse como iglesia. ¿Se han entendido en los tiempos? Esto no quiere decir que nosotros le vamos a decir a quien usted tiene que votar, si ya votó, o le vamos a decir, usted trate de votar a Trump, o trate de votar a Biden. No, acá no le vamos a decir, ni vamos a decir nosotros tenemos esta posición, no, porque nosotros tenemos que predicar la palabra. Ese es el trabajo que tienen que hacer los siervos de Dios, predicar la palabra. Pero esto no quiere decir que nosotros no estudiemos los movimientos, no sepamos la historia, no sepamos la historia de los gobiernos, sepamos qué está haciendo Israel, qué están haciendo los países del Medio Oriente, qué está haciendo Estados Unidos, qué está haciendo Europa. Nosotros tenemos que saber todo, nosotros no tenemos que ser neófitos de la palabra, nosotros tenemos que, a la luz de las Escrituras, analizar todo. Es como si fuéramos que somos analistas políticos. Bueno, nosotros seríamos analistas espirituales, ¿no es cierto? Para eso nosotros tenemos que tener conocimiento, tenemos que saber. Entonces, estas personas, este ejército, estos 200 de la tribu de Isaacar, eran personas que sabían la historia de Israel, sabían del rey Saúl. Rey Saúl puede ser, es tipología del mundo. Acá podríamos decir que estos 200 conocían lo que está pasando en el mundo. Es lo mismo que está pasando ahora, hermano. Los ojos del mundo están puestos sobre Estados Unidos en este momento. Porque queramos o no, nos va a afectar a todos. Va a afectar en lo que es la política, en lo que es la economía, en las decisiones gubernamentales, en lo que es la salud pública, va a afectar en lo que son las vacunas, va a afectar en todo. Entonces nosotros tenemos que saber, esto no quiere decir que nosotros vamos acá en esta plataforma decir nuestra posición, bueno, yo voy a votar a tal. No, jamás nosotros vamos a hacer eso, ni le vamos a decir usted tendría que votar a tal. No, nosotros lo que le queremos decir es que estamos dando un ejemplo de los valientes de David y de estos 200, de que eran personas entendedores de los tiempos. Eran personas que tenían discernimiento de espíritu, que sabían. Esto lo podemos volcar hacia lo que está pasando en Estados Unidos. Tenemos que tener el discernimiento. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios tiene que tener el discernimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos a todas las personas. Yo cuando hablo por teléfono con una persona, yo no la conozco personalmente, pero el discernimiento de espíritu me puede estar diciendo qué es lo que le está pasando a esa persona, o si es cierto lo que me está diciendo o no. Ese es el discernimiento de espíritu. Trabaja para edificarnos, es un don. Es un don, el don de discernimiento de espíritu, es para saber, para descubrir lo que está oculto. La iglesia necesita tener discernimiento de espíritu. Estos hombres eran hombres que tenían discernimiento, eran expertos, conocían los tiempos, conocían los movimientos del enemigo, digamos, las estrategias que usaba el enemigo, conocían las fortalezas. Por ejemplo, conocían una fortaleza, bueno, no iban a atacar
de día, tenían que ir a atacarlos de noche porque de noche eran más vulnerables. Siempre cuando no había luna llena, porque si había luna llena se veía y iban a ser descubiertos. Entonces, estas personas eran conocedores hasta de la naturaleza. Sabían si iba a estar nublado, si iba a llover, no iba a llover. Ahora vamos a leer ahí en San Juan, sí. Lee un poquito que habla del tiempo, ¿no? San Juan 4:35, dice así: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén, amén. Los discípulos le preguntaban a Jesús, no entendían, y él le hablaba por parábola, le decía que ya el terreno estaba preparado. Y era lo mismo que pasaba con David. David seguramente que a sus valientes le diría, bueno, hay que ganar esta batalla. Vamos a ir contra el rey Saúl, contra su ejército, hay que ganar porque ya está todo preparado, no esperemos más, vamos a ir al frente y vamos a ganar, y Jehová nos va a dar la victoria. Entonces eran personas entendidos en los tiempos, conocían las estrategias del enemigo, algo muy importante que nosotros como iglesia tenemos que saber también, pero eran personas que estaban, que les interesaba la política, lo social y lo religioso también. ¿Por qué? Porque como decía mi esposo, a nosotros nos tiene que interesar lo que está pasando en Israel. También lo que pasa en el Vaticano, por ejemplo, que sería la parte religiosa. Cuando, qué sé yo, el Papa se pronuncia por algo o sale a hablar y dice, bueno, a partir de ahora la Iglesia Católica va a apoyar, vamos a suponer, hasta ahora está en contra del aborto, pero no sabemos si en algún momento se van a dar vuelta. ¿Me entiende, hermano? Esto es lo que quiero decir. Nosotros tenemos que estar atentos y ser sabios y entendidos en los tiempos y ver lo que se está moviendo en el mundo. Porque estas no son más que señales que habla la palabra de Dios, de que son principios de dolores. Entonces, mirar siempre lo que está pasando en Israel, porque según lo que pasa en Israel, es lo que es también la venida del Señor, si está pronta o no. Entonces, punto número 1, estos 200 tenían el hábito de discernir todo lo que ocurría en su entorno. No se les escapaba nada, ellos sabían todo. Por eso fueron elegidos, por eso fueron apartados entre un montón de gente. No quiere decir que los otros eran malas personas o malos soldados, sino que estos 200 eran líderes. Es como cuando Dios escoge una persona y lo levanta. Es como cuando Dios separa a una persona y lo llama para el pastorado, lo llama para ser un anciano, para ser un líder. Dios escoge, por ahí no vas a levantar a todos, pero todos somos buenos en diferentes cosas, porque yo puedo ser buena en algo, pero mi hermano tal vez no va a ser un pastor, pero puede ser un buen evangelista y me va a ayudar en la obra. Entonces Dios no hace acepción de personas. Nosotros a veces sí, porque nosotros rotulamos a las personas y le ponemos un título, le damos un título, un cargo, y le decimos este sí y este no, pero a veces lo hacemos por nuestra propia conveniencia. Pero en este caso el Señor no hacía eso, sino que Él separaba a las personas que iban a ir al frente, ¿no? Punto número 2, como dice el versículo 32 del capítulo 12 de Primera de Crónicas, dice, en la segunda parte del texto bíblico, dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. Punto número 2, saber qué hacer. Primera de Crónicas 12:32, saber qué hacer. Estos 200 sabían qué tenían que hacer. Sabían qué tenían que hacer si iba a haber una situación límite. Sabían qué tenían que hacer si tenían que ir al frente. Sabían qué tenían que hacer si se les ponía difícil. Sabían qué tenían que hacer en las estrategias, en las armas que tenían que usar. Bueno, ahora los que van acá van a usar este tipo de armas, pero los que van atrás vienen con otras armas. Entonces eran estrategas, eran como los militares, ellos sabían todo. Entonces estaban seguros de lo que tenían que hacer. Entonces David, como pastor de ellos, como líder, como jefe, podía delegar en ellos confianza, porque sabía que estas personas sabían lo que iban a tener que hacer en una situación límite. Lo mismo el Señor con nosotros. El Señor Jesús es el buen pastor, es la cabeza de la iglesia, y Él, cuando nos llama, Él confía en nosotros. Y Él nos delega la autoridad, ¿verdad? Amén, amén. Por eso que tenemos que estar
preparados, y preparados en el conocimiento, ¿no? Y cómo podemos conocer a Dios a través de la Escritura, ¿eh? Porque ahora lo que vamos a leer ahora, que es 1 Corintios 2:16, habla, ¿no es cierto?, en parte de eso, ¿no es cierto? Sí, el tercer punto. Claro, el tercer punto, sí. Que dice 2:16, ¿no? Sí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense lo que dice Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de prudencia? O sea, está hablando de todo el conocimiento que tiene Dios. Y es la clave, ¿no? La clave dice, más nosotros, ¿no es cierto? Viene a ser el versículo bis, el 16 bis dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué nos dice eso? Que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nadie, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué quiere decir? De que nosotros podemos acceder a ese conocimiento. Que estos valientes, yo creo de que ellos tenían ese conocimiento de parte de Dios, porque en cada batalla, en cada guerra, en cada situación, Dios necesita tanto de los soldados que empuñen un arma, aquellos que van al frente, que los que predican, los que hacen campaña, pero también necesita los que son estrategas, los que diseñan las estrategias para una avanzada en una ciudad, en un pueblo, en una nación, por dónde entrar para no equivocarse, ir al lugar, porque usted no va a ir a hacer una campaña, ¿no es cierto?, en pleno invierno, no sé, al sur del país, porque sabe que el frío va a ser tanto que la gente no va a ir, o a un lugar donde justo está los monzones o la lluvia, porque le va a arruinar la campaña. Entonces eso tiene que ver con ser entendido, no solamente en las cosas espirituales, sino en los tiempos. Y además que estas personas, estos valientes, ya en ese punto sabían que iban a seguirlo a David. Si en algún momento habían dudado, ellos iban a seguir al rey. Usted acuérdese que Saúl siempre tratando de usurparle el trono al que sabía que era rey y que ya Dios lo había levantado como rey, porque Saúl fue elegido por el pueblo, más David fue elegido por Dios, y hay una diferencia. Entonces yo creo que la iglesia en estos tiempos también debe saber qué hacer. Hablábamos con mi esposo hoy, ayer también, ¿no?, que en estos tiempos que estamos así, donde la iglesia es virtual, donde la iglesia no hay reuniones en los templos están cerrados, al menos en este país, Argentina, el saber qué hacer, ¿no? Y a veces tenemos una sensación como que parece que estamos como frenados, ¿no? Porque a veces nos pasa a nosotros también, que sentimos como que estamos frenados y le preguntamos al Señor, Señor, ¿está bien lo que estamos haciendo? ¿Está bien de compartir la palabra? ¿Le estará llegando a alguien esta palabra? ¿Realmente alguien está escuchando que realmente la necesita? ¿Esta palabra va a producir cambios en la iglesia, cambios en el pueblo? Después que pase todo esto, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y como Cristo le hablaba a sus discípulos, ¿no?, que los campos estaban blancos. ¿Esto qué quería decir? Que no era necesario que iban a tener que estudiar, hacerte un instituto bíblico 3 años para prepararte, sino que esto va a ser simultáneo. Mientras que te estás preparando en este tiempo, que estás escuchando el maná, que estás estudiando la palabra, ya te estás preparando, porque ya los campos están blancos. Los campos no necesitan madurar, ya el terreno está preparado, la tierra está preparada para ir a predicar la palabra, para predicar. Y cuando todo esto pase, cuando cese el maná, va a ser el momento que tengamos que trabajar, hermano. Vamos a tener que trabajar, porque la cosecha va a venir, la cosecha está. Y los discípulos no entendían la ley de la siembra y la cosecha. Ellos entendían básicamente la ley de la siembra y la cosecha, pero no entendían de lo que era espiritual, de lo que Dios le estaba hablando, de lo que Jesús le estaba hablando era el reino de Dios, que el reino de Dios había que acercárselos a las personas para que estuvieran en sus corazones, y que ellos tenían que, mientras que se estaban preparando a los pies de Jesús, podían predicar, podían orar por las personas, podían orar por milagros, lo podían hacer simultáneamente. Yo creo que la iglesia tiene que saber qué hacer en este tiempo. ¿Cómo sabemos qué hacer? Sabiduría de Dios.
Pedir sabiduría a Dios, no hay otra forma, hermano. Entonces, punto número 1 era tener el discernimiento, el hábito de tener el discernimiento y usarlo, el discernimiento, porque a veces lo tenemos y no lo usamos también, ¿no? Discernir todo lo que está a nuestro alrededor, discernir todo esto que está pasando. Punto número 2, saber qué hacer. Saber qué hacer, tener una buena logística preparada, una buena estrategia, una buena defensa. Estas personas sabían de todo eso porque se habían preparado para todo eso. Dice, ellos usaron la sabiduría de Dios, como la iglesia en este tiempo tiene que usar la sabiduría de Dios. Porque todos nos preguntamos lo mismo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Si las vacunas van a producir el efecto que se está esperando o no, si van a ser nocivas, si van a ser buenas. Hay un montón de preguntas que la gente a veces nos hace. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a terminar esta pandemia? ¿Vamos a poder retomar nuestra vida normal? ¿Ya nunca más nos vamos a poder? No lo sabemos, hermano. No lo sabemos. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en Dios también en la ciencia, porque Dios ha creado la ciencia también. Entonces, también ser conocedores de los tiempos es conocer también, como decía mi esposo, la plataforma que tiene cada gobernante también, saber, ¿no es cierto?, cuál es la estrategia de Trump, cuál es la estrategia de Biden, cuál es la estrategia de cualquier presidente de cualquier país de Latinoamérica, qué es lo que va a hacer el presidente de Israel, qué es lo que está haciendo con la reedificación del templo, que ya están haciendo reuniones, se están juntando una vez al año para planificar la reconstrucción del templo en algún momento. Nosotros tenemos que lea, hermano, lea en Google, busque ese libro de historia, lea, infórmese, porque es muy importante saber. Porque usted va a poder entender lo que dice el libro de Daniel, las 70 semanas de Daniel, las va a poder entender leyendo también la historia. Claro, ¿verdad? ahí justo el hermano Walter decía, ¿no? Claro. De la revelación dada a Daniel. Bueno, eso tiene que ver con lo que son las últimas semanas, porque habla de los 10 reinos. 70 semanas. En los 10 reinos, y en el último de los reinos es lo que es mezclado barro y hierro, que son los pies que es un reino temporal, que es el reino del anticristo, es el de los pies, es una mezcla que no coincide, porque el barro y el hierro no tiene aliación, no se puede aliar, entonces es un reino temporal, ¿no es cierto? La revelación que recibió Daniel, ¿no es cierto?, fue de la estatua, ¿no es cierto?, habla de los 10 reinos de la tierra, ¿no es cierto?, los reinos que ya pasaron, y falta el último de los reinos, ¿no es cierto?, que va a ser el reino ese del anticristo, ¿no es cierto?, que habla ahí de que son los pies de la estatua. Entonces uno tiene que entender de que los tiempos ya están estipulados. Dios estipuló los tiempos, ya los dijo. Están escritos en la Biblia. O sea, lo que tiene que hacer usted es estudiar la Biblia y buscar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de revelación, no nueva. Revelación de la palabra escrita, la que ya está, Él la escribió con un propósito para que a usted le sea revelada a través del Espíritu Santo. Y usted tiene que conocer esos tiempos, porque una persona que no tiene un mapa es muy difícil, no tiene un GPS, es muy difícil que llegue a un lugar, ¿no? Y más cuando los tiempos hay tormenta, o está oscuro, o está nublado, y usted no tiene la misma visión, entonces a usted un GPS lo que hace es llevarlo al lugar de destino. Acá el GPS es el Espíritu Santo, y el Señor ya lo ha preparado, ya preparó el camino. Ahora lo que tiene que hacer usted es adecuarse a la visión de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Buscando de Dios y siendo entendido en los tiempos proféticos. No es que nosotros somos pro Estados Unidos, pero Estados Unidos es una pieza fundamental en el movimiento de los últimos tiempos. No es que uno dice, pero hablan siempre de Estados Unidos. Estados Unidos es muy importante porque tiene que ver con lo que es el final de los tiempos, ¿no es cierto?, con el apoyo a Israel, ¿no es cierto?, porque todo eso se va a ir dando. Entonces cuando usted vea de que algo empieza a suceder en Israel, es porque ya la venida está más cerca. Claro. Dice el Señor, cuando veas la higuera reverdecer, son señales, señales. El termómetro de la iglesia es Israel. Nosotros nos movemos por lo que está sucediendo en Israel y lo que ya está escrito. Hay que ser sabios en eso y buscar el entendimiento de parte de Dios. Amén. Punto número 3, influenciar a otros. En el verso 32 dice, la última parte,
Dice, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando vos, Dios te da una misión y haces las cosas bien, muchos te van a seguir. Vos vas a ser de influencia. Así como Jesús le enseñaba a sus discípulos, ¿para qué? Para que sus discípulos enseñaran a otros y así iban cumpliendo la gran comisión, ¿no?, de predicar la palabra y enseñando, discipulando, ¿no?, para poder influir. Nosotros, la iglesia debe influir, ¿no?, debe ser influenciadora en este mundo, en el gobierno. No quiero decir que la iglesia tiene que meterse en política, no, la iglesia está llamada para atender los asuntos del reino. Otros estarán llamados para gobernar. Al menos nosotros estamos llamados para atender las cosas del reino, ¿no?, para ministrar las cosas santas del Señor, ¿no? Pero acá se refiere a influenciar a otros de que lo que yo voy a hacer tiene influencia, para bien o para mal. Si yo hago las cosas mal, voy a influenciar mal. Pero si yo hago las cosas bien, y con mi testimonio personal, yo voy a influenciar bien a las personas, porque muchos me van a seguir. Entonces, como iglesia lo mismo. Si el pastor o la persona que es administradora de ese lugar está predicando lo que tiene que predicar, está haciendo lo que tiene que hacer, muchos lo van a seguir. Entonces nosotros tenemos que influenciar en las personas, pero influenciar a través de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice, los soldados, los 200, sabían perfectamente cómo influenciar sobre los demás, porque después el ejército era cantidad de gente que se juntó para hacer un gran ejército y todos tenían el mismo espíritu, eran entendidos en los tiempos, eran sabios, tenían discernimiento de espíritu, sabían qué hacer, si pasaba algo, si las cosas iban mal, sabían qué decisión iban a tomar, eran personas que inspiraban confianza, eran personas fieles y leales además. Porque una de las características de un buen ejército es ser leal, es poder, David poder haber confiado en personas que no lo iban a traicionar, como Saúl y sus secuaces. David confiaba en sus valientes que tenía, en sus hombres. Eran hombres dignos de confianza, eran hombres que David les podía contar las cosas privadas y sabía que de ahí no iba a salir. Entonces esto es lo mismo para este tiempo. La iglesia necesita hombres y mujeres valientes, que tengan discernimiento de espíritu, que entiendan los tiempos que están viviendo, que puedan tomar decisiones, que sepan qué hacer. El pastor tuvo que viajar, el pastor se enfermó. Bueno, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, no necesita que el pastor le esté diciendo lo que tiene que hacer, o el líder, o el anciano, quien esté a cargo, sino que esas personas son buenos soldados y van a saber qué hacer. Y lo van a hacer por amor, no lo van a hacer por obligación, lo van a hacer por amor, en obediencia a Cristo, y lo van a hacer por amor, y van a ser leales a su rey, a su líder, a su pastor, van a ser leales. Entonces, es como decíamos de Daniel, ¿no es cierto? ¿Por qué lo buscaban a Daniel y a sus amigos? ¿Por qué lo buscaban tanto? ¿Por qué los convocaba? El rey Nabucodonosor lo convocó. Porque era un hombre sabio, él tenía la sabiduría de Dios. José era un hombre sabio, que supo sacar adelante en tiempos de hambruna. Supo guardar en tiempos de abundancia, supo administrar, tuvo una buena mayordomía de administración, y cuando vino el tiempo de la hambruna, él pudo sustentar a todo ese pueblo que había ahí. Entonces eran personas sabias, Moisés era sabio. Nosotros tenemos que tener sabiduría de Dios en estos tiempos, hermano. Proverbios 28:5. Dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Amén. Tenemos que ser entendedores. El que busca a Dios y pide sabiduría, Dios le va a dar el discernimiento para saber qué hacer. Y esto también no solamente lo trasladamos a la iglesia, pero lo trasladamos a nuestra vida personal. Siempre primero como persona.
tener el discernimiento de espíritu, ser una persona sabia, saber qué hacer cuando nosotros tenemos una familia. No solamente es responsabilidad del hombre gobernar bien su casa, sino del resto de su familia. Ser buenos mayordomos. Vamos a dar cualquier momento una clase de mayordomía, cómo poder administrar primero nuestra casa, nuestra familia, para poder después decir, bueno, Señor, heme aquí, ahora sí, envíame a mí, ahora sí voy a desarrollar el ministerio y el llamado que tú me hiciste, pero yo primero voy a ser un buen administrador. Entonces, ¿por qué piensa usted que Dios, cuando creó a Adán y a Eva, lo puso a Adán le dio autoridad para enseñorearse de los animales y de todo lo que había? ¿Por qué lo puso como administrador? Porque Dios es administrador. Él es el administrador. Él es el dueño. Nosotros somos su creación, somos sus hijos, pero Dios es el dueño de todas las cosas. Y qué mejor administrador que Dios, que pudo administrar la creación. Y Dios le dio sabiduría a Adán para que pudiera administrar. Como le da al hombre de la casa también sabiduría para que él pueda gobernar, para que él pueda tener en sujeción a su casa, a su familia, a sus hijos, para que pueda ser un buen administrador, para que no gaste en demasía cuando no hay, sepa tener sabiduría para poder manejar los recursos que tiene en su casa, para poder llegar a fin de mes, para pagar las cuentas, ser un buen administrador. Y en eso también habla la sabiduría de Dios. En esto también queremos decir que la sabiduría de Dios es un principio, es un principio la sabiduría de Dios, y es bueno para nuestras vidas, hermanos. Entonces, aquí podríamos decir que entonces, ¿cómo lograr tener todo esto? ¿Cómo la iglesia puede llegar a tener todas estas condiciones, estas características, estos atributos? Punto número 1, buscar a Dios. No hay otra forma, hermano. Si nosotros no buscamos a Dios, nunca lo vamos a conocer. Aquí vamos a hacer una aclaración, porque muchos dicen buscar a Dios, piensan de que Dios está perdido. Claro, no, a veces nosotros tenemos el concepto ese de que cuando nosotros buscamos algo, porque se nos ha perdido algo. Dios no está perdido. No. Los perdidos somos nosotros, si no buscamos a Dios. El buscar a Dios, porque en su palabra dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Y cuándo le parece a usted que puede ser hallado el Señor? Siempre, porque Dios siempre está ahí. Dios no se ha movido de su trono, y nosotros tenemos la entrada al trono a través de Jesucristo. Entonces, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dice, el que busca a Dios, ¿no dijo? Dice, mas los que buscan a Jehová, los que buscan a Dios, entienden todas las cosas. O sea que el buscar a Dios y el tener está hablando del buscar, si lo buscamos lo vamos a encontrar, segurísimo, porque Dios no está perdido, como ya dijimos. Lo vamos a encontrar si lo buscamos de corazón. Y si nosotros nos encontramos con Dios, la sabiduría de Dios nos va a iluminar. Dice que la sabiduría ilumina a la persona. Una persona iluminada puede andar entre las tinieblas y Él va a ser la luz, y todos nos van a seguir a Él. ¿Por qué? Porque está marcando el camino. La sabiduría ilumina a la persona, y si nosotros tenemos sabiduría podemos encontrar el camino y ser entendidos en los tiempos, poder llevar a otros. Por eso cuando mi esposa hablaba de influenciar, dice que nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, tenemos que ser generadores de expectativa. Usted tiene que generar expectativa en el otro, motivarlo, que usted diga algo y hable palabra del Señor que al otro le provoque necesidad de tener. Por eso cuando la palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero acuérdense que la sal, cuando pierde su sabor, se pone insípida. Pero nosotros somos la sal, ¿por qué? Porque provocamos sed en el otro. La sal provoca sed, y al mismo tiempo somos fuentes de agua que salta para vida eterna. Amén, eso amén, es tremendo. Amén. Entonces, punto número 1, buscar a Dios. ¿Cuándo buscar a Dios? En todo tiempo. Dios siempre está. Él no está perdido. Nosotros necesitamos encontrar el GPS que nos lleve hacia Dios. La puerta siempre va a estar abierta. Dios siempre está. Dios no se duerme y Dios no se toma vacaciones como nosotros. Nosotros sí nos tomamos vacaciones espirituales. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de comunicarnos con el resto de los hermanos. Pero Dios no se toma vacaciones, pero el enemigo tampoco.
Punto número 2, pedir sabiduría. Para ser entendedor de los tiempos que estamos viviendo tenemos que tener sabiduría de Dios, pero también tenemos que tener conocimiento del mundo, conocimiento de la historia de Israel, conocimiento de los gobiernos, conocimiento de las estrategias de los gobiernos, saber qué está pasando con la Organización Mundial de la Salud, porque la OMS es un ente de gobierno universal, donde están metidos todos los poderosos, y donde están todos, donde hay una maquinaria diabólica, donde se toma decisiones en pos deciden por nosotros, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que usted no se vaya a vacunar, no tiene nada que ver con esto, hermano. Tampoco nos vayamos a los extremos. Yo toda la vida me he vacunado y jamás me pasó nada con las vacunas. Y además, hay gente que dice que con la vacuna viene el chip del anticristo. Es antibíblico completamente, hermano, eso. Nunca puede venir adentro de una vacuna un chip. Eso va a suceder cuando el anticristo comience su reinado, ya la iglesia no va a estar aquí. Así que usted no se preocupe, que usted, si se tiene que vacunar, espere que estén las pruebas, sí, vacúnese cuando ya esté comprobado, pero no tenga temor, no le va a pasar nada, ni se va a despersonalizar, ni va a ser un ente, ni va a ser un zombie, no, hermano, eso es todo de película, las películas veo de la tele, de Netflix, eso es, ¿no? Entonces, pedir sabiduría, seamos sabios, seamos hijos sabios, ¿no? Y tercer punto, obedecer, seamos hijos obedientes, no seamos desobedientes, obedezcamos y avancemos, dice, como hicieron los hijos de Isaacar, este ejército de 200. Ellos obedecieron a su rey, fueron fieles, fueron leales, fueron estrategas, tuvieron una buena, excelente logística, fueron los mejores estrategas que había en ese momento, y ellos, sus batallas era su victoria asegurada. Así nuestras batallas tienen que tener la victoria asegurada, hermano. Usted y yo tenemos que tener la victoria, hermano. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Porque a veces nosotros no recibimos las bendiciones porque tomamos malas decisiones. Ojo, como dice Deuteronomio 28, yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la muerte y la vida. Elige tú. Elige bien. El Señor te está tirando ahí. Bueno, vos elegís la muerte o elegís la maldición, yo no te voy a poder obligar que la elijas, pero te aconsejo que elijas el bien. Entonces a veces, hermano, cuando tomamos malas decisiones en nuestras vidas, a veces queremos que Dios nos bendiga. Y decimos, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy pagando esto? Si yo ahora soy una hija tuya, soy un hijo tuyo, ¿por qué? Si yo oro, leo la palabra. Pero a veces hemos tomado malas decisiones en nuestro pasado. ¿Y Dios nos ha perdonado? Sí, claro que Dios nos perdona. Pero las consecuencias las seguimos pagando, hermano. Porque cuando pecamos, aunque nos arrepentamos, a veces las malas decisiones llevan a eso, a pagar consecuencias en nuestra vida. Si nosotros decidimos comenzar nuestra vida con una persona que no era la voluntad de Dios, y que vos sabías que no era la voluntad de Dios, y te casaste igual con esa persona, entonces no le vas a poder decir a Dios el día de mañana, ¿por qué me está pasando esto a mí? Vas a tener que decir, sí, Señor, yo reconozco que yo cometí un error. Ahora ya está, ya me casé. Ahora me tengo que hacer cargo. Tengo que orar para que Dios tenga misericordia para que lo pueda cambiar o me pueda cambiar a mí. Pero no le podemos echar la culpa a Dios de las malas decisiones. Nos tenemos que hacer cargo. Porque a veces la gente dice, yo no sé por qué me pasa esto, yo no sé por qué oro todo el tiempo por mi esposo, por mi esposa y no cambia y me hace esto y es un malo administrador y no sabe administrar. Bueno, pero son las consecuencias a veces de las decisiones que hemos tomado. Dios las ha respetado. Porque Dios es caballero y hay un libre albedrío. Pero nos tenemos que hacer cargo, hermano. Tenemos que dejar de hacer como hizo Adán en el huerto de dijo, la mujer que me diste. Y esto no es en contra de la mujer ni en contra del hombre. Pero el ser humano siempre le echó la culpa al otro, el que tiene al lado. Tenemos que hacernos cargo nosotros porque si algo nos está pasando también es por responsabilidad nuestra. Es un 50 y un 50 a veces. O porque si hiciste las cosas bien y tal vez te callaste y no supiste ordenar cuando era el momento. Por eso estás pagando las consecuencias. Entonces, la sabiduría de Dios entra a todo esto, hermano.
Así que tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para, como dice el verso 32, poder ser entendidos en los tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, saber lo que hacer cuando tengamos que tomar decisiones y poder ser de influencia para otros, que nuestros testimonios, que nuestra forma de vivir, que nuestra estrategia, que como nosotros llevamos adelante la obra de Dios, pueda ser de influencia para el resto de la iglesia. Amén. 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 Amén, así es. Así que sabemos entonces de que lo esencial para nosotros es la sabiduría, pedirle sabiduría a Dios para que cuando tomemos las decisiones sean decisiones guiadas por Él. Tenemos todo de nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad, y tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que aboga por nosotros delante del Padre. Así que no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, que es la que sabe realmente todo lo que el Señor, nuestro Dios, piensa. Amén. Así que busquemos la sabiduría de Dios. Amén. ¿Querías orar vos por la palabra? Yo voy a Amén. orar por las peticiones. Ahí hay esta hermana. Sí, es la hermana que pidió la hermana Lucía. La Sí. hermana Lucía, que La es una hermana hermana Dries. de allí de Estados Unidos. Está delicadita. Está entubada, Amén. pobre, Vamos tiene a orar. COVID. Así que bueno, vamos a orar Amén. por la palabra y después vamos a terminar orando por Amén, Señor. por las peticiones. Amén. Amén. Así que bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Sí, Señor. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que hemos tenido en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú realmente, Señor, has tocado nuestros corazones en este tiempo. Gracias, Jesús. Señor, gracias, Dios mío, porque hemos aprendido, Dios mío, de que en ti está la sabiduría, Señor, y que tenemos que buscar Señor. de ti, Señor. Señor, sabemos, Dios mío, de que si no buscamos de ti, tomaremos malas decisiones. Señor, el hombre malvado, realmente aquel que no busca a Jehová, Señor, realmente toma malas decisiones y después tiene que sufrir por ellas. Pero aquel que busca de Dios, Señor. aquel que busca a Jehová, es el que es entendido en todas las cosas. Señor, soltamos Señor. tu palabra y oramos por cada uno de los hermanos, Señor, y por nuestras vidas, Señor. Te pedimos sabiduría, Señor, danos sabiduría de lo alto. A través de tu Espíritu Santo queremos ser entendidos en los tiempos, Señor, para poder tomar decisiones conforme a tu palabra y conforme a lo que está pasando, Señor. Sabemos, Señor, de que en algún momento tú vendrás a buscar la iglesia y tenemos que estar preparados, Señor, para saber en qué momento, Señor, tú vendrás, Señor, y estar preparados, Señor, que no nos pase como Señor, a las vírgenes insensatas, Señor, que podamos tener nuestra lámpara llena para cuando tú nos vengas a buscar. Señor, danos esa sabiduría, danos discernimiento de espíritu para poder ser entendido aún en los tiempos espirituales. Señor, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Oramos por estas necesidades, hermanos, si ustedes me acompañan. Señor, seguimos orando por Claudio, Señor, en el nombre de Jesús. Ya nos hemos enterado que él ya está caminando, está saliendo afuera, ya, Señor, está alimentándose mejor. Señor, ya no tiene tanta medicación para el dolor. Señor, hemos orado durante un tiempo, Señor, y seguiremos orando, Señor, hasta que podamos ver a nuestro hermano, Señor, poder testificar él personalmente, Señor, lo que tú estás haciendo con su vida. Señor, oramos también por toda su familia para que tú fortalezcas, para que levante sus brazos en esta hora, Padre, para que ellos puedan, Señor, poner su fe completamente en ti, puedan confiar sabiendo que tú eres el soberano y que todas las cosas están escondidas en ti, Señor, que tú no planificas, tú no improvisas nada, sino que tú ya tienes todo preparado para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por Ramón, seguimos orando por este hombre, Señor, para que él se pueda recuperar de ese postoperatorio. Señor, soltamos la palabra de sanidad, Señor, en todos sus órganos, sanidad en su próstata, en su hígado, en su páncreas, en sus huesos, Señor, en todas, Señor, en todo su organismo, en sus pulmones, Padre. Señor, que la sanidad venga ahora sobre su vida. Señor, trae salvación sobre toda esta familia. Oramos por la vida de Mariela, para que Mariela, Señor, tú le puedas dar un trabajo, Señor,
digno, Señor, para mi hermana, Señor. Yo intercedo, Padre, por mi hermana, Señor, para que tú abras esa puerta que ella está esperando, Señor. También para la hermana María Martinelli, Señor, allí en Santa Clara. Ella necesita trabajar, necesita sustentar la vida de su hijo. Padre, Señor, es una hija tuya, Señor. Ahora, Yo te pido que abras puertas. Para la hermana María Paola Antonio también, Señor. Trabajo, Señor. Trabajo para mis hermanos. Sustento de Dios para su casa, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Susana Servidio, Señor. Por esos quistes, por esos tumorcitos que tienen sus glándulas tiroides, las cuales según los médicos van a ser extirpados. Oramos por nuestra hermana para que tu palabra, Señor, esté tocando, Señor, esté sanando, Padre. Tú eres un Dios que poderoso, ahora, Dios, Señor, poderoso en milagros, en señales, en maravillas, Padre. Haz el milagro, Señor, que mi hermana está esperando. Antes que la intervengan, Señor, los cirujanos, Señor. Sí, si es tu voluntad, Padre, haz un milagro sobre la vida de mi hermana. Trae fortaleza del cielo, Señor. Trae paz en su corazón. Oramos por la vida de su hijo también. Señor, para que venga la misericordia de Dios sobre la vida de su hijo, Señor. Señor, tú puedas revertir toda enfermedad, Señor. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, y Él pueda ser sano, Señor. En la mente, Señor, en el cuerpo, en el alma. Señor, y Él pueda ser salvo, Señor. Salva, Señor, toda esta familia. Bendícelo, Señor. Oramos y los cubrimos en oración a nuestros hermanos, Padre. Oramos por la vida de Fabián, Señor, el hermano, Señor, de Emiliano, que está, Señor, en aislamiento, que ha bajado de un barco, Señor, en la cual están todos con COVID. Oramos, Señor, por este varón, Señor, para que tú lo estés tocando, Señor, tú lo estés sanando de todo virus. Señor, que pueda ser leve, Señor, momentáneo, y que pase rápido, Señor, y que esta persona toda, Señor, puedan ser sanadas, puedan salir de ese aislamiento pronto, Padre. Señor, oramos por sanidad para ellos, Señor. Oramos por la hermana Susi Bellini, Señor, por la hija de la hermana Susi Bellini, Señor, que va a ser operada en el día de mañana por esos ganglios, Señor, por esos quistes, Señor, por esos, todas esas señales que encontraron en su pecho, Señor, que van a ser sacadas, quitadas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora tu mano poderosa está sobre la vida de esta joven, Padre, sanándola, ministrándole sanidad y aún dándole sabiduría a los cirujanos, Señor, que la van a operar, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, fortalécela, toda la familia, Padre, de mi hermana, Señor. Oramos por la hermana Drix, Señor, desde allí de Estados Unidos, de Florida. Nos piden oración, Señor, con suma urgencia. Es una hermana que está entubada en este momento con COVID. Señor, en este momento, Padre, allí, milagro, Señor, Padre, en esa terapia, en ese lugar de cuidados intensivos, Señor. Mío, Señor, tu mano poderosa, a través de nuestras manos, Señor, a través de la distancia, a través de tu Espíritu Santo, puedan tocar la vida de esa hermana en Cristo, Señor, y puedas estar sanando sus pulmones, Señor. Señor, sacándola, Señor, de esa intubación, Señor, de ese proceso, Señor, de esa insuficiencia respiratoria. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos la palabra de sanidad, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Soltamos la palabra, Señor. Soltamos un milagro, Señor, sobre esta hermana, Padre. Señor, la bendecimos. Dale sabiduría a los médicos que la están atendiendo, a los enfermeros. Señor, dale paz, Señor, a toda su familia, Señor. Padre. Señor, si es el tiempo de que ella tenga que partir, Señor, tú fortalecerás su vida. Pero si no es así aún, Señor, y tú la necesitas, Señor, en esta tierra todavía, sálvala, Padre, sálvala, Señor. Salva su vida, su alma, y sánala, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor, te lo pedimos, Padre. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, de las redes, Señor, del ministerio, de la Iglesia Agua de Vida, los hermanos del seminario, Señor, del primero y segundo año, Señor, para que tú los guardes y los protejas en este tiempo, para que tú les des sabiduría de lo alto, Señor, en este tiempo, que puedan ser entendedores de estos tiempos que estamos viviendo, Señor, que puedan tener el discernimiento, que puedan tomar decisiones, Señor, como iglesia. Yo creo que la iglesia, Señor, debe ser, Señor, como esta tribu, Señor, como estos valientes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Trae sabiduría, Señor, a la iglesia, Padre, en estos tiempos de pandemia, para saber qué hacer, Señor, para dónde ir, Señor. Pon, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, la dirección para saber por qué camino ir, Señor, para no equivocarnos, Señor, cuando nos movemos, Padre, para saber qué dirección tenemos que tomar, Señor. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, Señor. Te entregamos todas las cosas a ti, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre.
Te amamos y te bendecimos, Señor. Tú eres el soberano, Padre. Sí, en ti están escondidas todas las cosas, Señor. Todos los misterios, todas las revelaciones, Señor. Desde el principio al fin. Tú conoces todas las cosas de nuestras vidas, Padre. Señor, te damos toda la gloria y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Dios los bendiga. Los esperamos el día jueves, si Dios así lo permite. Estaremos nuevamente compartiéndoles el maná. Comparta este maná. Sea de bendición para otros hermanos. Hay hermanos que están desanimados, que están tristes, que han perdido familiares. Comparta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Él vamos a tener la paz que necesitamos, vamos a poder descansar, vamos a poder entender, vamos a poder tener sabiduría para estos tiempos, cómo manejarnos, cómo seguir este camino y esta vida cristiana. Amén. Así que el Señor lo bendiga, el Señor lo guarde, que pase una bella noche, un buen despertar, y que el Señor lo bendiga en todas las áreas de su vida, hermana. Amén. Amén. Sí, que se haga su voluntad, como dice la hermana Lucía Lilia López. Amén. Y el Señor es el que está al control de todo. Así que bueno, Dios los bendiga y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo jueves. Muchas bendiciones. Dios los bendiga, hermanitos. Los amamos.